Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ivonne Cortés. Estoy cursando la materia de literatura y mi clave es MX007201. En esta ocasión me tocó el tema del periodo literario del Siglo de Oro. El periodo del Siglo de Oro o Siglo de Oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Austrias o los Habsburgos. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo, a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española alrededor de 1492 y a sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Fue un periodo histórico de relativa fortaleza política española, denominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española, de manera que se trató de un periodo esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración internacional. El origen del término, el término Siglo de Oro, fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, quien fuera un erudito y anticuario del siglo XVIII. Lo utilizó por vez primera en su estudio Orígenes de la Poesía Castellana de 1754, aunque con ello se refería exclusivamente al siglo XVI. El término luego habría de rescatarse y emplearse para nombrar a todo el periodo de los siglos XVI y XVII. Eventos de inicio y fin. Normalmente se considera la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1942, así como la llegada de Colón al Nuevo Mundo o el término de la Reconquista Española como los eventos que dan inicio al periodo del Siglo de Oro. Asimismo, la firma del teatro de los Pirineos entre España y Francia en 1659 y la muerte del autor Pedro Calderón de la Barca en 1861. Son los eventos que le ponen fin. Periodos estéticos. Se considera que el Siglo de Oro abarca dos periodos estéticos distintos. El Renacimiento español tiene lugar en el siglo XVI durante el reinado de los reyes católicos Carlos I y Felipe II, signada por una interpretación muy particular de las influencias italianas renacentistas en confluencia con formas estéticas propiamente ibéricas, como las fruto del sincretismo con los moros. El barroco hispánico tiene lugar en el siglo XVII durante el reinado de los reyes católicos Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y presenta una verdadera explosión de las artes plásticas y la literatura, en un estilo propio de abundancia de formas y temáticas sociales atrevidas. Las tendencias generales del Siglo de Oro se caracterizaron por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica, cuya semilla representa al Quijote de Cervantes. La música, la pintura y la escultura fueron también importantes tendencias alimentadas por el gusto manierista, por la exageración de las formas y la abundancia del contenido, de donde proviene hoy en día el uso de la palabra barroco, es decir, recargado, así como los estilos arquitectónicos anticlasistas. La literatura del Siglo de Oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal gracias a diversas tendencias. La novela picaresca protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes, pobres y terminados
y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Será un modelo arquetípico importante en la literatura universal. La poesía escénica y mística de raigambre católica, en la que poetas exploraban prácticamente su llamado religioso. La sátira, tanto en poesía narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasicismo solemne fue central en el imaginario literario del Siglo de Oro. La comedia. El teatro fue uno de los grandes ganadores del Siglo de Oro, con más de 400 obras compuestas por grandes nombres que pasarían a la historia universal de las letras. Los grandes autores del siglo de Oro español fueron Miguel de Cervantes Saavedra, escritor del Quijote; Luis de Góngora, poeta y dramaturgo, cuya tendencia estética dentro de la poesía sería conocida como el culteranismo o gongorismo; San Juan de la Cruz, poeta místico religioso de oficio; Santa Teresa de Jesús, religiosa y cofundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas; Francisco de Quevedo, uno de los autores fundamentales de la literatura española; Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador religioso mercediano; Pedro Calderón de la Barca, segundo de los tres grandes dramaturgos del Siglo de Oro; Lope de Vega, el tercero de la trinidad de grandes dramaturgos del Siglo de Oro y uno de los autores más prolíferos de la literatura universal. Durante el Siglo de Oro, las ciudades españolas más importantes, escenario del florecimiento artístico y cultural, fueron Sevilla, Madrid, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Las ciencias también recibieron un empuje considerable durante el Siglo de Oro, a pesar de la marcada tradición católica e inquisitorial de la cultura española, que a menudo representó un atraso conservador respecto al resto de Europa. El aprovechamiento de los acontecimientos heredados de los árabes, así como el intercambio de bienes con el Nuevo Mundo, acarrearon un interés por la física, química, farmacología y medicina. Pintores de la talla de Diego Velázquez pertenecieron al barroco; el greco Domenicos Theotokopoulos, perteneciente al manierismo, encabezaron un movimiento pictórico sumamente importante en la España del Siglo de Oro. El Siglo de Oro también tiene un legado, aparte de las grandes obras artísticas que este periodo legó a la humanidad. Se le atribuyen las funciones de la Real Academia Española, gracias a los estudios filosóficos de Antonio de Nebrija, la fundación de universidades y la disputa respecto al talento monstruoso de los hechos cometidos durante la conquista de América. En conclusión, la literatura dentro de la escuela tiene un papel muy importante como medio de transmisión de valores y cultura. A través del estudio de los clásicos, los alumnos conocen las bases del pensamiento occidental y tienen acceso a un discurso común. La cultura, entendida como la configuración de pautas de conducta y entendimiento sobre el significado, valor de las cosas, ideas o emociones, ayuda a los alumnos a convertirse, a manera de los griegos, en ciudadanos. El estudiar los clásicos en la escuela, además de ayudar a la formación de valores, la transmisión de la cultura y en la definición de espacios de significados sociales, da a los alumnos herramientas para hacer juicios estéticos más completos. Leer los clásicos hace a los lectores más exigentes. Los textos canónicos son aquellos que han logrado distinguirse entre los más
entre los más, proponiendo cosas originales y recreando las tradiciones literarias a las que se deben y sobre todo influyendo en la manera en que se lee y se crea después de ellos, las influencias que ejercen sobre otras obras y la manera en que rompen con lo escrito hasta ese momento. Los hacen instrumentos necesarios no nada más para entender y evaluar mejor a la literatura, sino para conocer las bases filosóficas o artísticas en las cuales descansa la civilización occidental.